máximo hasta el 50% de la línea adyacente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? La zona 2 podemos decir que protegemos el 100% de la línea principal. Lo vamos a escribir. De la línea principal y un 50% de la línea adyacente. ¿Ya? Adyacente. Listo. Entonces ahí tenemos. Entonces colocamos aquí zona 2. La zona 2 tenemos que proteger al 100%, que significa que tenemos que tomar en cuenta toda la impedancia que hemos calculado y que está vista en el secundario. Entonces lo vamos a copiar y más un 50% de 0.5 de qué? De la impedancia de la línea adyacente. ¿Cuál sería nuestra línea adyacente? Si nuestro relé que estamos analizando es esta, la que estoy mostrando con el puntero. Entonces, nuestra línea adyacente va a ser la línea de Yapacaní, Bélgica, ¿no? Entonces, aquí tenemos que agarrar su impedancia que hemos calculado anteriormente, que sería esta de acá. Entonces, agarramos eso y lo vamos a copiar y lo multiplicamos. Y listo, ahí tenemos el ajuste. Ese sería el ajuste de la zona 2. ¿En qué tiempo debería operar? En este caso, puede variar, ¿no? Como les he dicho en la anterior clase, puede variar. También tenemos que tomar en cuenta la recomendación que nos establece incluso la norma operativa 17. Nos dice 150 milisegundos, 500 milisegundos, ¿no? Entonces va a depender, por ejemplo, ¿ya? Podemos adoptar en este caso 420 milisegundos. Vamos a colocar 420 milisegundos. Ya ese es el tiempo que habitualmente se ajusta. Puede ser incluso un poco menos. Ya puede ser 300, 250. Puede variar, ¿ya? Pero ahí tenemos los ajustes. El ajuste de la zona 1 con su tiempo y el ajuste de la zona 2 con su tiempo de acá. Ahora veamos la zona 3. En la zona 3 hemos dicho que nosotros podemos proteger la línea principal más la totalidad de la línea adyacente, ¿no? Incluso podemos sobrepasarnos un poquito más allá de la subestación Bélgica, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a dibujar una línea, digamos, que tenemos así. Entonces podemos proteger un cierto porcentaje de esta otra línea que nace justamente o que parte de esta subestación Bélgica. ¿Ya? Es lo que generalmente hacen algunas empresas. Toman el 100% de la línea principal más el 100% de la línea Yapacaní Bélgica y eso le agregan un factor de seguridad de 1.2. ¿Ya? Ese es el criterio que vamos a tomar acá. Entonces vamos a proteger el 20% de la suma, vamos a decir, de la suma de la línea principal, y de la línea adyacente. Ya. Entonces vamos a proteger un 120%, eso significa. Entonces colocamos aquí zona 3. Colocamos zona 3. ¿Qué ha pasado? Ya, vamos a dejar que ingresen. Entonces aquí vamos a colocar la zona 3. La zona 3 va a proteger el 100% de la línea principal. Entonces tenemos que tomar en cuenta toda la impedancia que va a haber el relé de protección. Entonces colocamos el 100%. Antes, vamos a colocar aquí antes un 20%, como les decía, ese factor de seguridad, ¿no es cierto? Vamos a colocar el 120% de la suma de ambas líneas de transmisión. O sea, ¿qué quiere decir? De la línea principal y de la línea de Yapacaní, Bélgica. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar, en este caso, esta impedancia que hemos calculado. Entonces lo vamos a copiarlo aquí y lo vamos a sacar el resultado. Y eso es justamente el ajuste, ¿ya? Ahora, con respecto a la temporización de esta zona 3, también tiene que estar temporizada, ¿sí? Justamente para brindar, en este caso, respaldo, ¿no ve? El respaldo es una protección temporizada con ese retardo de tiempo intencional para garantizar o evitar de que exista esa inyección de corriente al punto de falla. Vean, si es que no me han entendido, lo vamos a verificar aquí. Si es que se presenta una falla, por ejemplo, aquí,
en la línea de Yapacani, Bélgica. Entonces, ¿qué protección debería operar? Obviamente, para garantizar esa selectividad, debería operar la protección 21 de Yapacani, pero puede resultar de que este relé presente algún problema, se ha desenergizado, o existe algún desenergización en el banco de baterías, puede suceder muchas cosas, ¿ya? Para evitar de que esa contribución de corriente de aporte a este punto se siga manteniéndose, entonces debe operar la protección de esta subestación de Carrasco, pero en zona 3. Entonces, por eso es que se tiene esa temporización, para permitir que opere primero su protección principal y en caso de que este no opere correctamente, entonces recién pueda operar la protección 21 de la subestación Carrasco. Ya, eso sí es. Entonces vamos a darle un tiempo, que podemos decirle time de la zona 3. Y aquí podemos ver un poquito de la coordinación de las protecciones. Si la zona 1 está operando instantáneamente en 0 segundos, la zona 2 está operando en 420 milisegundos. Entonces, para que exista una coordinación en cuanto a los tiempos de las zonas, nosotros podemos agregarles otros 420 milisegundos a esta zona. Entonces, el resultado de eso nos va a darnos 840, ¿no? Es una suma nada más que estamos haciendo. Y eso es justamente por la coordinación de los tiempos que le estamos dando para cada zona, ¿ya? El margen de coordinación, ¿cuánto sería en este caso? La diferencia, ¿no ven? La diferencia de tiempos entre zonas, o sea, 840 menos 420 son 420. Ahora, entre zona 2 y zona 1, 420 menos 0, 420. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que tenemos ese margen de coordinación que estamos manteniendo constante, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a los ajustes, chicos. No sé si tienen alguna duda con respecto a las zonas de la protección de distancia. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Se entiende o no? Ya, ya. Voy a pensar que han entendido. Ya no hay dudas, entonces. Bien, eso es con respecto al inciso A, hacer los ajustes de la protección de distancia. Ahora nos dice aquí, en el inciso B, ¿se acuerdan que, a ver, cómo lo hacemos? Y aquí vamos a dibujarnos una curvita. Lo vamos a hacer así. Bye. Ya, ¿se acuerdan que hemos dicho? ¿Qué ha pasado? Me he confundido. Ya, ¿se acuerdan que hemos dicho en la anterior clase que la característica de operación de la protección de distancia es justamente así? El eje horizontal que representaba, representa la resistencia y el eje vertical representa la reactancia, ¿no? Es un diagrama de impedancias donde nosotros vamos a poder ubicar a nuestro equipo de protección. Lo que hacemos aquí es esto. Vamos generando estas zonas, ¿ya? Podemos decir aquí la zona 1. Hasta aquí, digamos. Hasta ahí va a ser la zona 1. Podemos seguir extendiéndonos un poquito más allá porque vamos a proteger la línea adyacente. Y también vamos a cubrir parte de lo que no teníamos cubierto de nuestra línea principal. Ahí tenemos la zona 2 y la zona 3 vamos a tener cubriendo justamente la zona de la línea adyacente, ¿no? Generando esa... ¿Qué vamos a poner? Zona 1. Lo que hacíamos con la zona 3 es justamente brindar el respaldo para las líneas adyacentes. Ya, entonces, esas son las zonas que tenemos en cuanto a la característica cuadrilateral, ¿no? Una de las características que teníamos en este tipo de protecciones, hemos dicho que estas zonas pueden ser ajustadas independientemente, ¿ya? Nosotros podemos darle un ajuste independiente tanto en la resistencia como en la reactancia. Esa es la característica que nos presenta, ¿no? A diferencia de la MO, porque la MO es una característica circular. Entonces, si protegemos, digamos, con la característica MO hasta ese punto, que es la zona 1,
Entonces no nos permite extendernos un poquito más de alcance resistivo, porque si se dan cuenta, si yo quisiera, a ver, quisiera extenderme un poquito más, quisiera tener un alcance resistivo, vamos a desajustar la zona, si se dan cuenta, ¿no? Por eso es una de las desventajas de la característica Mo, mientras que la característica cuadrilateral nos brinda justamente estas bondades, se podría decir, ¿ya? Y además, justamente también por las fallas que se presentan en las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión sufren más que todo fallas de alta impedancia. ¿Qué significa? O sea, fallas con impedancia, ¿no ve? Entonces, como tiene resistencia de falla, por ejemplo, vamos a pintarlo. La falla puede encontrarse en este punto, digamos. Lo estoy marcando ya con esta X, digamos. Pero a medida que tenemos una impedancia de falla o resistencia de falla, esta falla va a empezar a migrarse o moverse hacia la derecha y en algún momento puede salirse de la zona de operación. Entonces, al tener una falla de alta impedancia, puede que el relé de protección no sea capaz de poder ver esa falla, ¿no? Entonces, por eso es que podemos ajustar este alcance resistivo de tal forma que ingrese dentro de la zona de protección. Ya esas son las ventajas que nos presenta la característica cuadrilateral. Pero ahora les pregunto, a ver, ¿hasta cuánto o hasta cuánto podemos extender el alcance resistivo? ¿Será que yo puedo hacerlo crecer así? Hasta así muy grande. ¿Qué dicen? ¿Será que lo podemos hacer crecer así, chicos? El alcance resistivo. ¿Qué opinan? A ver, quiero escuchar su opinión. ¿Qué han avanzado con el INGE? ¿Qué les ha dicho con respecto a esta característica de operación? A ver, David Enrique. Aunque por chat, no importa, chicos. ¿Ya? Ya, a ver, ¿quién se acuerda o quién sabe? O nos podemos extendernos así hasta el infinito, digamos, con el alcance resistivo. Porque ¿quién nos limita a ese punto, chicos? Eso hay que entenderlo bien. ¿Quién nos limita a este alcance de acá? El ¿O relé, será que... ¿Cómo? el relé, sí. Claro, pero ¿cómo ajustas ese alcance resistivo? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿O lo ajustamos así al azar? ¿Qué opinan? ¿O esa parte no lo han visto con el INGE? A ver, por ejemplo, vamos a tener la medida de la impedancia que va a realizar el relé de protección, lo va a hacer constantemente. Ya constantemente va a empezar a medir impedancias. Esa impedancia generalmente va a estar muy fuera. Sí, va a estar, por ejemplo, lo vamos a hacer de azul, digamos. A ver cómo lo hacemos. Ya lo vamos a hacer con esta cosita de aquí. Generalmente se puede encontrar en ese punto donde le he puesto con esa estrella de 6 puntas. Entonces, ¿qué dicen, chicos? En una condición normal de funcionamiento, esa impedancia que está midiendo el relé puede caer dentro de la zona 3 de la protección de distancia. ¿Se dan cuenta o se han perdido? Entonces, por esas razones que nosotros no nos podemos extendernos así alegremente hasta el infinito, digamos, ¿no? Tenemos que saber limitar si la impedancia de carga mínima que se presenta por una corriente máxima que circula por la línea de transmisión, nosotros deberíamos ajustarla, ese alcance resistivo, hasta ese punto nada más. Ya lo vamos a hacer con, a ver, lo vamos a hacer con otro color naranjado, digamos. Ya hasta ese punto, hasta ahí. De esa forma nosotros estamos haciendo un bloqueo, se llama esto bloqueo por invasión de carga. Ya por eso es importante que ustedes sepan esto del alcance resistivo, de la protección de distancia y sobre todo en la característica cuadrilateral. Bien, le vamos a poner los nombres aquí para que nos ubiquemos. Esta es la impedancia de carga. Esa es la impedancia de carga. Entonces nosotros tenemos que ajustar hasta este punto, digamos, este va a ser la resistencia mínima que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque si tomamos una resistencia muy grande, que puede ser esta máxima, digamos,
la impedancia de carga que va a medir el relé en condiciones normales de funcionamiento puede caer dentro de alguna zona de operación y disparar la protección. Bien, no sé si se me ha comprendido o quieren tal vez alguna duda tengan. ¿Está claro esa parte o no? ¿Cómo, chicos? ¿O lo repetimos? Chicos, ¿por qué están tan callados? Vamos a colocar aquí la foto. Ya, voy a pensar que se ha entendido. Entonces aquí lo vamos a colocar. Eso es para el inciso B. Lo vamos a ajustar que la hoja se vea en una sola página. En la norma operativa 17 dice el bloqueo por load encroachment, el bloqueo por invasión de carga. Ya eso es justamente lo que nos está pidiendo el inciso B. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Considerando que la línea Carrasco-Yapacani puede transportar 344 amperios de corriente máxima, ¿eso qué significa? En condiciones normales de funcionamiento. Debemos determinar el alcance resistivo para la característica cuadrilateral. Entonces existe una fórmula. Ya aquí lo vamos a colocar esa fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos esa impedancia de carga? Nosotros lo podemos decir, a ver, impedancia de carga. Esa impedancia de carga se calcula como el 0,45 de la tensión de línea. Y ahora aquí tenemos que ver bien la tensión del sistema en que estamos trabajando en 230 kV, ya porque las líneas se encuentran en ese nivel de operación, 230 kV. Colocamos por la tensión de línea, tenemos que determinar su tensión de fase, y eso ustedes ya saben, ¿no? Que es dividir entre raíz de 3. Y aquí debemos multiplicar por esa corriente máxima. Pero para poder encontrar esa impedancia de carga mínima, nosotros incluso le podemos dar una cargabilidad de sobrecarga a las líneas de transmisión, ¿ya? Eso justamente para que la protección de distancia no dispare cuando la corriente sea nominal en la línea de transmisión, ¿ya? Sino que le vamos a dar ese factor de seguridad para que pueda transportar un 20% más de esa corriente nominal y que la protección no lo vea como una falla. Ya es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es el 1.2 por la corriente, que va a ser la corriente nominal. Vamos a poner corriente nominal. Entonces ahí nos da la impedancia que va a ser de 144,757 amperios. Ese va a ser la resistencia mínima o la impedancia mínima de carga que la protección no debe ser capaz de poder detectarla, ¿no? O de operar incorrectamente. Ahora, estos son valores primarios. ¿Cómo calculamos el valor secundario que va a visualizar el relé de protección? Entonces, lo que vamos a hacer es así. Resistencia mínima. Para verlo, este valor en valores secundarios, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar, ¿no ven? Ya lo saben. Tenemos que multiplicar por la relación del CT y tenemos que dividir por la relación del PT. Entonces, de esa forma encontramos este valor. Ese va a ser la resistencia mínima a la cual nosotros debemos ajustar. O sea, este puntito de aquí que estoy mostrando con el cursor debería ser máximo hasta 43.427 ohmios. ¿Se ha entendido? Entonces sería el resultado del inciso B. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Qué pasó? Bien. Entonces ya tenemos los ajustes, ya tenemos el alcance resistivo máximo. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar. Por eso les he pasado el sistema interconectado nacional en el DIC-Silent para que ustedes hagan esa verificación. Ya vamos a ver, así está. Esto les he pasado, ¿no? Lo deben tener ustedes. Entonces el sistema interconectado, como ustedes pueden ver, es muy grande. ¿No? Ya está conformado por muchas barras, cargas, transformadores, generadores, etc. Entonces vamos a encontrar la línea en cuestión que tenemos. ¿Bien? La línea
transmisión que estamos analizando es justamente la de Carrasco-Yapacaní. Entonces vamos a buscar aquí la de Carrasco-Yapacaní, que es esta. Entonces ahí ustedes pueden observar la subestación Carrasco, que es esta, que tiene muchas salidas de líneas, ¿no? Autotransformadores, tenemos reactores de potencia, y la que vamos a analizar es justamente esta de acá, la línea Carrasco, y que se conecta hasta la subestación de Yapacani, que es esta de acá. Entonces los valores de impedancia ya son características propias, que ustedes lo pueden encontrarlo aquí, en esta parte, ¿no? 30.88 ohmios con ese ángulo, que va a ser 90 grados, porque es una línea inductiva, ¿bien? Ahora, ¿cómo nosotros implementamos los CTs y PTs? Escuchen bien, lo que tienen que hacer es, donde está la parte del interruptor, tienen que hacerle un clic derecho, ¿ya? Ahí lo que van a poner es nuevos dispositivos, new device, dice ahí. Entonces ahí tenemos los elementos que podemos adaptar justamente en esa subestación, ya sea un relé, un fusible, un CT, un transformador de potencial, cualquier cosa, ¿ya? Entonces colocamos en transformador de corriente y aquí lo que tienen que darle ustedes es un nombre, cualquiera, ¿bien? En la parte de tipo ustedes le pueden seleccionar el tipo, digamos, o de un nuevo proyecto, donde ustedes van a poder colocar los datos de la línea, digamos, ¿no? Aquí ustedes le dan, por ejemplo, también algún nombre y aquí le establecen el valor del primario del transformador de corriente. Como en el ejercicio nos dice, aquí está, de 600 a 1 significa que va a transformar 600 amperios del primario a 1 amperio del secundario. Eso significa, ¿ya? Entonces aquí ustedes le van a poner 600 y en el secundario le van a ponerle 1 amperio, ¿ya? Aquí en la parte de abajo tenemos la configuración y esto es justamente importante también por la polaridad del transformador de corriente. Branch significa que está mirando hacia la línea de transmisión, ¿ya? Y aquí dice busbar cuando tenemos la direccionalidad justamente hacia la barra, ¿ya? Pero en este caso no estamos haciendo protección de barras, estamos haciendo protección de líneas, entonces tenemos que hacer que los CTs estén en dirección hacia la línea de transmisión. Es una línea trifásica, secuencia de operación, ya saben, ABC, secuencia positiva siempre, y la conexión del OCT siempre tiene que estar en estrella. Bien, eso en cuanto a la configuración de nuestro CT. Hacen lo mismo, New Device, colocan voltaje transformer, que sería el PT, y de igual forma le ponen algún nombre, y aquí en tipos lo van a poner también nuevo proyecto, y aquí nos va a mostrarnos, por si acaso, 3 tipos de modelos. Bien, tenemos el transformador de potencial ideal, el transformador de voltaje y este es el CT capacitivo, ¿no? El CCVT que les había mencionado, pero no lo van a escoger este CCVT. Generalmente van a tomar en cuenta con el transformador ideal. Entonces, como nos dice aquí, establecer el tap del primario línea a línea es justamente colocar estos valores. 230.000, porque el PT lo que está haciendo es reducir el nivel de tensión de 230.000 a 115 voltios, ¿ya? Entonces colocan aquí 230.000, ¿sí? Y colocan donde dice aquí el secundario, el tipo del devanado secundario, dice aquí, ¿no ve? Entonces lo mismo, ponen nuevo y le establecen el valor del secundario que va a ser generalmente 115, 110, 120 voltios, va a variar. Bien. Y lo mismo es un sistema trifásico, la secuencia de rotación es ABC y la conexión va a ser siempre en estrella, ¿ya? Va a haber algunos ejemplos en la cual vamos a utilizar este delta abierto, ¿ya? Va a ser para alguna polarización, protección de sobretensión, vamos a ver en algún momento, pero para este caso siempre van a mantener la configuración en estrella, ¿ya? Una vez colocando eso, vamos a insertar lo que sería el relé de protección. Entonces lo mismo, ¿no? Hacen clic derecho justamente en el interruptor de la línea, van a New Device y se van a Relay o Relay, dicen, ¿no? Igual le ponen algún nombre y aquí pueden seleccionar o buscar, digamos, de la librería que ustedes tengan, ¿no? Dependiendo también de la versión. Aquí podemos buscar. Si se dan cuenta, en cuanto a los dispositivos de protección, tenemos fusibles, relés, tenemos algunos dispositivos unitarios de disparo, y dentro de los relés, como les había mencionado, tienen de muchos modelos y marcas, ¿ya? Las marcas que generalmente aquí usamos en Bolivia son los de ABB, el Siemens y también el Cell. No sé si aquí está el Cell, creo que no está.
¿ya? Pero también aquí está la Westinghouse, es también es una de las que he visto. Entonces, ustedes se van, digamos, al ABB y buscan, digamos, el modelo. Miren, como se dan cuenta, tenemos muchos modelos. El LZ32, el RED 670 que les había mencionado la anterior semana. Tenemos el REC 216. Es generalmente para protección de generadores. Ya vamos a ver en su momento también. Aquí tenemos el REL 670, el REM para motores. Y así, una variedad. También tenemos del Areva, el Beckwith. En este caso vamos a utilizar el de Siemens, ya el 7SA6. Entonces, como aquí pueden ver, vamos a utilizar de acuerdo a la corriente del secundario de nuestro CT. Como el secundario del CT nos está diciendo que debemos transformarlo a un amperio, entonces vamos a utilizar este de acá, ya el S7SA6 de 1 amperio. Ya, solamente colocan aquí y lo ponen OK. Bien, y una vez de que hagan eso, vamos a hacer los ajustes. Entonces, nos vamos al relé que hemos escogido y por defecto ustedes tienen que deshabilitar. Ya, vamos aquí a Contents, nos dice, vamos a deshabilitar la característica circular porque no la vamos a utilizar en este momento. Vamos a tenerla habilitada la distancia poligonal, que es la cuadrilateral que habíamos mencionado, ¿no? Y las demás lo vamos a deshabilitar, ¿no? Las fallas de tierra, frecuencia, sobrecorrientes, voltajes, etcétera. Bien. Una vez teniendo eso, lo que tenemos que hacer es hacer el ajuste en la característica de distancia. Aquí donde dice Distance Polygonal. Entonces, aquí vamos a hacer los ajustes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las zonas. Esta es la zona 1. ¿Cuánto es el ajuste de nuestra zona 1 que hemos calculado? ¿Dónde está? Es esta de aquí, ¿no? En el Dixailen lo que nos pide es justamente el módulo, ya de los valores secundarios. Entonces lo que aquí vamos a hacer es representar en los valores, en la forma polar, mejor dicho. Ya aquí vamos a colocar la forma polar de cada una de las zonas. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de la zona 1 que debemos ajustar al relé de protección? Es 7.413 ohmios. Eso es lo que vamos a ponerlo aquí, en zona 1. Entonces aquí yo ya le puse, ¿no? 7.413 ohmios. ¿Y cuánto tiene que ser mi alcance resistivo? Me pide abajo. Y eso es justamente lo que hemos calculado en el inciso B, ¿no? Hasta dónde nosotros tenemos que limitar, no nos podemos exceder, como ya les he dicho. Entonces aquí están los 43.43 ohmios. ¿Ya? Ahí lo ponemos, 43.43 ohmios. Y automáticamente el design lo que va a hacer es calcular los valores primarios. ¿Y cómo lo calcula? Porque aquí ya lo hemos insertado, ¿no? El CT, el PT, entonces ya tiene la información para poder realizar esa operación, ¿ya? Lo mismo hacemos para la zona, me olvidaba aquí, perdón. En timer, el timer es el tiempo, ¿no? Entonces, como saben, la zona 1 tiene que operar instantáneamente, entonces por eso le pone 0 segundos. Pero se van a dar cuenta que cuando sucede una falla no va a operar en 0 segundos, sino que va a operar en un poquito más, porque va a tomar en cuenta los tiempos del CT, del PT, del relé de protección en que arranque, haga los cálculos de los valores eficaces y todas esas consideraciones le va a tomar un tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a salirnos de aquí y vamos a irnos a la zona 2. En la zona 2 lo que tenemos que hacer es lo mismo, ajustamos. Ajustamos de acuerdo a los valores que hemos obtenido, ¿no? Que va a ser 13,653. Entonces lo colocamos aquí, ¿no? 13,653. Y el alcance resistivo va a ser lo mismo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos explicado aquí, va a ser lo mismo para cada zona, ¿ya? Y de esa forma vamos a colocar la zona 3 también. Y ¿dónde está la zona 3? Nuestro ajuste nos ha salido 21,649. Esos 21,649 lo colocamos aquí y el alcance resistivo que ya hemos mencionado, ¿no? Y aquí vamos a tener muchas más zonas, si se dan cuenta, tenemos la zona 4, que es la zona de reversa, lo vamos a deshabilitar, por eso está fuera de servicio. Ya no vamos a utilizar, porque no estamos haciendo ahorita un esquema de teleprotección por comparación direccional. Es ahí donde ustedes van a poder verificar esa señal de bloqueo que va a emitir el otro extremo de la línea de transmisión para evitar un disparo inadecuado. ¿Ya? Y aquí tenemos la zona 5 que también está deshabilitada, no es una zona de arranque. Y aquí en las zonas lo que vamos a poder ver es justamente también la dirección del disparo, por eso aquí dice tripping directions, ¿no? Podemos tener un disparo forward, que significa hacia adelante, o tenemos un disparo en reversa.
Ya en este caso lo vamos a mantenerlo en reversa. Generalmente siempre se pone en forward, que tiene que estar hacia adelante. ¿Ya? No sé si existe alguna duda aquí, chicos. Bien, no hay dudas. Entonces, si se presenta una falla, a ver si aquí vamos a analizar en esta cosa. Ay, a ver, vamos a ver. Se va a ver muy recargado aquí, no se va a poder entender tal vez. Lo vamos a eliminar. Ya vamos a volvernos a dibujar un esquema simple. Ya esa es la línea. Hasta aquí, digamos. Lo estoy haciendo de manera rápida. Mil disculpas, chicos. Hasta ahí. Entonces, esto lo voy a llamar la subestación Carrasco. Esta es la subestación de Yapacaní. Como ustedes ya están llevando subestaciones, entonces ustedes saben que las subestaciones son representadas por nodos o por barras, ¿no ven? Bien, entonces, a ver, si se presenta una falla al 50%, por ejemplo, de aquí, de la línea Carrasco-Yapacaní al 50%, ¿qué protección debería operar? ¿O qué zona de este relé de aquí? Vamos a ponerle un cuadrado que indique que es la protección 21. Esta digamos que es la protección 21 que estamos viendo. Entonces, si se presenta una falla, por decirles, al 50% de la línea principal de Carrasco y Apacaní, debería ser operada por esta protección 21 de distancia, pero debería operar la zona 1, porque lo que nosotros hemos ajustado en zona 1 es justamente hasta el 80%, nos debería sobrepasar, ¿no? Entonces la zona va a quedar así más o menos. Ahí es el 80%. Entonces, como la falla se presenta al 50%, debería ser operada o vista por la zona 1. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahí tenemos la característica cuadrilateral de la protección de distancia. Si lo acercamos un poquito más, vamos a tener ahí específicamente las tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, ¿no? Ahí tenemos el alcance resistivo. Obviamente que aquí está en reversa, ¿no? Porque la línea justamente también se encuentra en reversa. ¿Ya? Entonces, veamos. Si nosotros aquí en la línea de transmisión vamos a un poquito alejarnos, vamos a establecer una falla. Ahí está Yapacani. Entonces vamos a colocar aquí clic derecho, ponen en Calculate, Short Circuit, y vamos a colocar una falla trifásica al 50%, vista desde la subestación de Carrasco. Entonces ejecutamos y esperamos un momento porque todo el sistema interconectado va a operar, o sea, vamos a calcular los aportes de falla, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? La corriente de cortocircuito justamente al 50% de la línea. Entonces, como podemos ver acá, la falla está dibujada en la primera zona de la protección de distancia. Entonces, aquí vamos a tener un recuadro, ¿ya? Vamos a tener este recuadro de aquí, que nos va a especificar la medida de todas las impedancias que está haciendo el relé de protección de distancia. Aquí tenemos las impedancias de fase tierra, y aquí tenemos justamente la falla de arranque. Entonces, como está en la zona 1 y como les decía, el tiempo va a ser en 20 milisegundos aproximadamente el disparo de la protección de distancia. ¿Ya? A ver, probemos otra falla. ¿Qué tal si la falla se presenta al 90% de esta línea? Entonces, vamos a decir que la falla está justamente ahí, al 90%. Podemos decir incluso 95%, ¿no? De la línea principal que estamos queriendo proteger, al 95%. Entonces, ustedes recuerdan que la protección de distancia tiene tres zonas. La primera zona está protegiendo hasta el 80% y la segunda zona ya va a sobrealcanzar incluso a la otra línea adyacente. ¿No ve? Hasta un 50% más le hemos puesto como ajuste. Entonces, debería ser despejada por la zona 2 porque la falla se encuentra dentro de la zona 2. Entonces, vamos a colocar aquí eso. Nos vamos a nuestro sistema. Bajamos un poquito y vamos a decir que la falla se ha presentado al 95% de esta misma línea. Nos vamos a Calculate Short Circuit y le vamos a decir 95%. Aquí lo ponemos la distancia, ¿no? 95%, ejecutamos. Siempre tienen que hacer, por si acaso, el flujo de potencia en el método completo, ya donde va a tomar en cuenta todo. Entonces, la falla, evidentemente, está muy cerca de la barra o de la subestación de Yapacani.
Entonces aquí podemos ver la operación. La medida de todas las impedancias que está realizando el relé de protección. Tenemos el arranque del tipo de falla que se ha presentado y ahí tenemos, ¿no? En 420 milisegundos. Entonces también lo podemos observar justamente en la característica, ¿no? Y tenemos la falla que se encuentra dentro de la zona 2 de la protección de distancia. Entonces está operando bien, ¿no? Como deseamos. Podemos incluso hacer una prueba por decirles al 25% de la línea adyacente de Yapacanía, Bélgica, ¿no? Eso pueden hacer ustedes también la prueba. ¿Cómo tendría que operar la zona 3? Hemos dicho que es el respaldo, ¿no? Si nosotros tenemos una falla, por decirles en este punto, aquí. Entonces, si tenemos una falla, a ver, vamos a colocarlo al 90%. Vamos a colocarlo al 90%, pero ya no de nuestra línea principal, sino que va a ser la falla de la línea de Yapacaní, Bélgica, es decir, de la línea adyacente. Entonces, la protección de distancia lo que tendría que hacer es operar su zona 3, ¿no? O sea, la zona de arranque 3 es la que debe. Entonces, vamos a colocar eso. Nos vamos a la otra línea que es de Yapacaní hasta Bélgica, ¿no? Es la subestación Bélgica, que también está trabajando a 230 kV. Entonces, vamos a hacer una falla en esta línea. Vamos a colocar Calculate Short Circuit y vamos a establecer a un 90% como hemos indicado, que parta de la subestación Yapacaní, correcto, el método completo es una falla trifásica. Ejecutamos. Esperamos un momentito y ya tenemos la falla, ¿no? Que está muy cerca de la subestación Bélgica en este caso. Entonces la protección de distancia está viendo justamente esa falla en la zona 3 de la protección de distancia que va a estar ubicada en la subestación de Carrasco. ¿En qué tiempo lo va a operar? Como aquí dice 840 segundos, o sea, 840 segundos, que es equivalente a 840 milisegundos, ¿no? Y aquí tenemos la medida de las impedancias también que va a realizar el relé de protección y el tiempo de operación de disparo ante esa falla. Pero recuerden, como les digo, esta protección no debería ser operada por la protección de la subestación de Carrasco, sino que debería ser operada por esta subestación de acá, o por el relé que debe estar en esta subestación. Pero en caso de que suceda una falla, entonces la protección de Carrasco va a operar como respaldo, ¿no? Por eso es que se tiene esa temporización mayor. Ya, entonces ahí le hemos hecho la verificación. En el inciso C nos pide cómo acelerar el disparo ante fallas en la línea de transmisión. Antes de ir aquí, no sé si tienen alguna duda, chicos, con respecto a la simulación que se ha realizado en el Dix Island. ¿Todo bien? Ya. Vamos a asumir que sí, está todo bien. El inciso C nos dice cómo podemos acelerar el disparo ante fallas en la línea de transmisión. Yo les hago una consulta acá. A ver, vamos a... Ya, ahí. Vamos a imaginar que estamos poniéndonos unos relés de protección acá, en la subestación Carrasco. Ahí, y también voy a tener un relé en la subestación de Yapacaní. Lo vamos a poner así con nombrecitos para que se entienda. 21 de Carrasco y este va a ser la 21 de Yapacaní. ¿Qué entendemos por protecciones direccionales? Una protección direccional significa que este relé de protección 21C de Carrasco está viendo las fallas hacia adelante, así. En ese sentido está viendo las fallas. Entonces, ¿qué pasa si se presenta una falla en reversa? Por decirles, por detrás de esta línea. Acá, digamos. Entonces, este relé de protección no tendría por qué operar, ¿ya? Porque este está en reversa. Este solo está sujeto a las fallas que se van a presentar por delante del relé de protección, ¿ya? Mientras que este otro relé de Yapacaní, lo que está aquí, vamos a tener también las fallas hacia adelante, pero las fallas hacia adelante para el relé de Yapacaní va a ser justamente en este sentido. Mientras que las fallas en reversa, las que estoy pintando con azul,
van a ser estas. Esa va a ser la falla en reversa para la subestación de Yapacaní. No sé si se me entiende. A ver, vamos a colocarlo aquí con nombres. Reversa. Esta también es la reversa y esta va a ser la falla hacia adelante. Ya, adelante. Sí. Entonces, ¿qué pasa si se presenta, a ver, un evento de falla al 90%? Digamos que se presenta aquí. Ya vamos a colocarlo aquí, 90%. Si se presenta una falla al 90% de esta línea principal Carrasco-Yapacaní, este relé de protección de la subestación Carrasco debería verlo en zona 2. ¿Se dan cuenta? Debería operar la zona 2. En zona 2 lo va a ver, porque esta falla solamente lo detecta en zona 1 hasta un 80%. Pero para el relé de protección de Yapacaní, esta falla que se va a encontrar al 10% de su subestación, lo va a verlo en zona 1. ¿Cuánto es la temporización de una zona 2? Ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Más o menos un time de la zona 2 de 420 milisegundos. Entonces, este relé de protección puede operarlo en 420 milisegundos su interruptor. Mientras que el otro relé de la subestación Yapacaní lo va a operar en 0 milisegundos porque lo está viendo en zona 1. Entonces existe una discrepancia, ¿se dan cuenta? No tenemos una protección, a ver, ¿cómo les digo? No tenemos una velocidad adecuada en líneas de transmisión, ¿ya? Este relé de protección lo que va a hacer es operar, a ver, ¿con qué lo hago? Con negro. Va a operar su interruptor que está de color negro. Ya lo vamos a pintar aquí así. Lo va a operar ese interruptor que estoy pintando de negro en 0 milisegundos. Mientras que la protección de la subestación Carrasco va a operar el interruptor que lo estoy pintando de verde en 420 milisegundos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando despejemos esta de acá en 0 milisegundos, aún vamos a tener la contribución de corriente por este otro interruptor, porque todavía no ha operado la zona 2. ¿Se dan cuenta? Entonces no tenemos esa velocidad máxima. Y aquí les voy a mostrar algo, a ver dónde está aquí. Lo que nos dice la norma operativa 17 de protecciones. ¿Qué es lo que nos dice? Que para las líneas de transmisión que están trabajando en 115 o tensiones mayores, las fallas deben ser despejadas en forma instantánea, nos dice. Cualquiera sea la ubicación, el punto de ubicación de las fallas en el sistema interconectado nacional, ¿ya? Entonces, por esas razones que nosotros debemos utilizar un esquema de teleprotección. Entonces, un esquema de teleprotección va a ser una combinación de las protecciones eléctricas que estamos utilizando como la de distancia, pero además tenemos que utilizar un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación puede ser por onda portadora o puede ser por fibra óptica. Ya eso así de manera general, como cultura general que ustedes tienen que saber también. ¿Dónde tenemos estos conductores de fibra óptica? Generalmente están en los hilos de guarda, conocidos como los conductores OPGW. Ya es un cable de tierra óptico. Esto es uno de los sistemas de comunicación más actuales, podríamos decir, que se está utilizando hoy en día. Pero en subestaciones antiguas no se tiene este OPGW, sino que tenemos el sistema por onda portadora, que se utiliza justamente estas trampas de ondas que van a estar ubicadas entre el sistema y el PT capacitivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esta onda portadora? Es que vamos a mandar la información de un punto al otro extremo a altas frecuencias, ¿no? Es lo que hace el sistema de comunicación por onda portadora. Mientras que la fibra óptica lo que hace es mandar las señales de pulsos de luz, ya sea monómodo o multímodo, ya eso. Entonces, para poder acelerar el disparo, debemos hacer que exista entre ambos puntos, lo vamos a hacer así, debemos hacer de que entre ambos relés de protección tengamos la comunicación para poder acelerar o mejorar la velocidad de disparo del sistema de protección. Ya aquí vamos a poner comunicación.
Entonces, ¿por qué requerimos de comunicación? Porque si se dan cuenta, la subestación se encuentra acá y la otra subestación está aquí, en Yapacaní. ¿Cuánto de distancia tendremos entre subestación a subestación? Van a ser, pues, 240, 115 kilómetros aproximadamente. O sea, son distancias largas, ¿bien? Entonces, nosotros sí o sí necesitamos de comunicación para que estos equipos de protección que se encuentran en ambas subestaciones puedan comunicarse y poder acelerar el disparo. Y ahora, ¿cómo hacemos esa aceleración de disparo? A través de los esquemas de teleprotección, ¿ya? A ver, a ver cuánto tiempo más. Ya está bien. Ya vamos a explicarlo esto más. Ya, a ver, creo que esto ya lo hemos visto. Sí, ya hemos visto todo esto. Solo nos faltaría explicarlo esto más. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. Vamos a colocar aquí pluma. ¿Cómo opera entonces el sistema de teleprotección? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una TX. ¿Qué significa esta TX? Significa la transmisión de datos. Y esta RX significa la recepción de datos. Eso es lo que significa. Y aquí arriba tenemos dos subestaciones, como ustedes pueden ver, ¿no? La subestación S y la subestación R, ¿no? Obviamente que está a una cierta distancia. Entonces, en la protección de distancia que va a estar en la subestación S, vamos a tener los ajustes. La zona 1 hasta un 80%, como les había mencionado. Mientras que la zona 2 protege el 100%, pero además va a proteger un cierto porcentaje de la otra línea adyacente. Y lo mismo hace para este mismo relé de acá. Vamos a tener la zona 1 que está generándose en reversa y la zona 2 que va a sobrealcanzar la línea principal. ¿No? Es lo que tenemos aquí, este esquema de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esa aceleración del disparo? Vamos a hacer, a ver, dos consideraciones para que se entienda. Si la falla se presenta en este punto, entonces va a ser detectada por la zona 1 de la protección S. ¿Se dan cuenta? Y aquí vamos a tener compuertas lógicas, ¿no? Ustedes ya saben esto. Este es el compuerto AND. Ay, nos raya bien, ya. Y este va a ser la compuerta lógica OR. ¿Cómo funcionan estas compuertas lógicas, no? O sea, van a recibir señales binarias, ya de unos y ceros. Tomando en cuenta que la compuerta lógica OR, cuando nosotros le damos una señal de 1, entonces vamos a tener inmediatamente la salida de 1 en la salida de esa compuerta lógica. Bien, solamente necesitamos la activación de una de sus dos entradas, nada más, para que pueda salir esa señal 1 a la salida. Mientras que la compuerta AND necesita sí o sí todas las activaciones en sus puertos de entrada, podríamos decir, ¿no? Si aquí tenemos 1 y aquí arriba tenemos 0, entonces nunca vamos a tener la salida de disparo, por decir, en esta compuerta lógica AND. Entonces sí o sí necesitamos la activación de todas las entradas a esta compuerta. Bien, entonces cuando se ha presentado la falla aquí, ha sido detectada por la zona 1 de la protección S. Entonces aquí se activa, arranca la zona 1 de la protección de distancia, vamos a tener un 1. Al tener un 1, la compuerta lógica OR lo que hace es sacar una señal 1. Entonces, inmediatamente vamos a tener el disparo del interruptor S, ¿no? Como dice aquí el interruptor. Y eso es justamente lo que hacemos en los ajustes, ¿no? En zona 1 lo hacemos la temporización inmediatamente, en 0 milisegundos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si la falla se ha presentado, por decirles acá? A ver, espero que se me comprenda, ¿ya? Voy a decir 90%. Ya, imagínense que es la distancia de falla. Al 90% entre la subestación S y R es donde se ha presentado la falla. Entonces, para la protección 21 de la subestación S, esta falla va a ser detectada en zona 2, mientras que para la subestación R va a ser detectada en zona 1. Por eso que aquí dice, ¿no? Zona 1 de la subestación R y zona 2 de la subestación S. Entonces, lo que va a hacer en este caso es mandar una señal 1, porque va a arrancar la zona 2 de la protección de distancia de la subestación S, ¿ya? Pero aún no vamos a tener una señal de disparo, si se dan cuenta, en la salida de este compuerto lógico AND, porque como les digo, tenemos que tener todas las activaciones en las entradas de este compuerto lógico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por equipos de teleprotección,
La zona 1 del otro extremo de la subestación también ha detectado esa falla, entonces va a activar 1 y aquí tenemos un compuerto lógico OR, vamos a tener el disparo de la protección o del interruptor R. Pero esa misma señal vamos a transmitirla por un equipo de teleprotección y aquí está justamente todo el camino, lo estamos enviando a través de un sistema de comunicación, ya sea fibra óptica o sistema de comunicación por onda portadora, y vamos a recepcionar en nuestra subestación local, de tal forma de que esta señal llegue aquí y vamos a tener 1, 1. Entonces, como tenemos 1, 1 en la señal de entrada de esta compuerta lógica, vamos a tener este 1. Este 1 llega aquí y como el OR solamente necesita la activación de una señal de entrada, tenemos el disparo del interruptor S. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener la aceleración del disparo del interruptor de potencia ante fallas que se presenten en las líneas de transmisión. Por eso es importante la teleprotección en líneas de transmisión, porque nos mejora la velocidad de reacción que va a tener el sistema de protección ante una falla que se suscita. ¿Ya? No sé si existen dudas en este punto, chicos. ¿Se ha entendido o no, chicos? Bien, entonces, el día sábado vamos a continuar, la próxima semana. Ahí vamos a ver lo que es protección diferencial de transformadores, porque creo que ya están en protección de transformadores, ¿no es cierto? Con el INGE. Vamos a ver protección de transformadores, el diferencial y el de sobrecorriente. Vamos a ver también, vamos a ver algunos criterios de ajuste, cómo se ajusta, qué protecciones mecánicas tienen los transformadores, cómo se activa. Entonces, por favor, vayan estudiando esa parte, ya en cuanto a la norma operativa 17, la parte de transformadores, autotransformadores y reactores. Así está, justamente. En el 6.4 creo que está, si no me equivoco. Bien, chicos, entonces esa sería nuestra clase del día de hoy. No sé si existe algún comentario, consulta con respecto al tema que hemos visto el día de hoy. Bien, entonces eso sería, chicos. Nos vemos el sábado a las 12 en punto en la facultad. Bien, chao, chicos, se cuidan.